Avantasia nace en el momento en que Tobias Sammet, con poco más de 20 años, estaba trabajando con su banda Edguy, de éxito creciente, y por otro lado, estaba escribiendo una historia de fantasía con cierto anclaje en hechos históricos de su Alemania natal, vinculados a la casa de brujas. Tobias quería musicalizar esta historia llena de magia y coloridos personajes que cuenta la historia de un lugar fantástico, un mundo más allá de la imaginación, llamado Avantasia. El nombre combina las palabras Avalon y fantasía, y para ello pensaba en una ópera en la que varios cantantes interpretasen a los personajes de la historia en clave de power metal, ideada originalmente como una historia completa que se desenvolvería en 2 discos de metal ópera, partes 1 y 2. A fin de llevar a cabo esta tarea, Tobias convocó a un Dream Team de músicos del estilo para que pusieran música, voz y vida a esta historia. Los músicos estables eran Henjo Richter de Gamma Ray en guitarra, Marcus Grosskopf de Helloween en el bajo, Alex Holsworth de Rhapsody en batería y en teclados, y el mismísimo Toby. Para algunos temas, los músicos invitados fueron Janus Ludwig y Norman Meyritz de Edguy en guitarras eléctricas y acústicas respectivamente, y el sesionista Frank Tischer en piano. Para la secuela, los músicos invitados fueron, además de los mencionados, Timo Tolkki de Stratovarius en guitarra y Eric Singer de Kiss en batería. Antes de sumergirnos en este mundillo de fantasía, es importante señalar que si bien Tobias Sammet se encargó de crear personajes originales, recurrió también a 2 figuras históricas de relevancia como el Papa Clemente VIII, interpretado por Oliver Hartmann, ex Advance, hoy Avantasia, y el obispo Johann Adam von Viken, interpretado por Rob Rock de Impellitteri, ambos involucrados en la casa de brujas organizada por la Iglesia Católica. Los 2 álbumes fueron lanzados entre 2001 y 2002. Resulta importante tener en cuenta que la narración de esta historia tiene 2 componentes: lo acontecido en los álbumes, planteado principalmente en los diálogos o la psique de los diferentes personajes, y la visión unificadora del narrador, representada por Tobias Sammet, quien relata con objetividad los hechos seleccionados para el álbum en un anexo de la producción discográfica. En este video nos centraremos en la historia acontecida en los 2 álbumes. La historia plasmada en The Metal Opera 1, editado en 2001, retrata una parte de la vida de Gabriel Lehmann, interpretado por Tobias Sammet, a lo largo de 1602. Él, un novicio de la orden dominicana de la ciudad de Mainz, descubre en sus acciones inquisitoriales que su media hermana, Anna Held, interpretada por Sharon Den Adel, fue capturada por brujería. Seguro de su inocencia, intercede por ella. Sin embargo, sus acciones lo llevan a leer uno de los 7 libros prohibidos, de los cuales desconocía su existencia, por lo que es enviado a prisión. Mientras Gabriel conoce a su compañero de celda, un druida llamado Lugeit Bandroy, interpretado por Michael Kiske, quien le explica todo lo relacionado con los libros prohibidos. El mentor de Gabriel y también su delator, el Fray Jacob, interpretado por David DeFace, viaja junto al obispo de Mainz, Johann von Viken, interpretado por Rob Rock, y el alguacil inquisitorial Falk von Kronberg, interpretado por Ralph Distartek, rumbo a Roma. Los clérigos logran entregarle el libro prohibido al Papa Clemente VIII, interpretado por Oliver Hartmann, quien les informa que el libro era la 7ª y última parte de un sello necesario para llegar al mundo espiritual, del cual la Iglesia desea tomar todo el conocimiento posible
para posteriormente sumirlo en la oscuridad para que solo esté en poder del clero. Gabriel y Lugaid logran huir de prisión y este último decide ayudar a Gabriel a cruzar al mundo espiritual para detener al Papa. Allí, Gabriel se encontrará con el elfo Eldraine, interpretado por Andre Matos, y el enano Shragrin, interpretado por Kai Hansen, quienes lo guían para cumplir con el objetivo de robar el sello a los clérigos antes de que la guerra en Avantasia se recrudezca, cuando estos lo entreguen a la Torre, interpretado por Timo Tolkki, que es la encarnación del padre de los tres magos universales que dieron forma al universo y también a toda la maldad del mundo espiritual que, de ser liberada, destruiría Avantasia para siempre. En The Metal Opera 2, interpretada en 2002, se narra la continuación de los sucesos anteriores. En principio se narra cómo Gabriel logra arrebatarles el sello e impedir la liberación de la torre y la destrucción de Avantasia, dejando a los clérigos lejos de alcanzar su objetivo. El novicio, a partir de todas sus aventuras, tiene visiones que materializan el conocimiento, las mismas que antes le eran negadas por ser clérigo. Por esto, con la ayuda de Eldraine, consigue llegar al árbol del conocimiento, interpretado por Bob Catley, quien, personificado como un ser amigable pero cínico, le advierte que debajo de Roma existe un cáliz que la iglesia ha llenado con todas las almas sacrificadas a lo largo de los siglos. Con esta información, Gabriel decide liberar las almas que pertenecían a Avantasia y para ello Shragrin decide ayudarle. Sin embargo, al voltear el cáliz y liberar las almas, despiertan a la bestia protectora, quien devora al enano. Gabriel es conducido hacia Irlanda mientras Lugaid y el fray Jacob, quienes parecían haber recuperado su alma después de las acciones de Gabriel, liberan a Anna y se sacrifican para que ella logre escapar y encontrarse con Gabriel para dar fin a la historia que unifica estos álbumes.